Hay que actualizar nuestro conocimiento de cómo va la guerra energética en Europa, porque el frío se acerca y la amenaza del corte total del gas que pende sobre Alemania es cada vez más creíble. Así que vamos con ella. Cuando llegamos al aspecto energético de la guerra de Ucrania, es fácil llegar a la conclusión a la que llega Javier Blas en Bloomberg, que no es otra que la de que el presidente Vladimir Putin está ganando esta guerra en los mercados energéticos. Y no solamente por las ganancias de dinero que obtiene gracias a la venta de los productos energéticos, sino también por el daño que va a causar en las economías europeas, por este control que tiene del suministro eléctrico del gas, pero también del petróleo. La víctima principal de esta guerra sabemos que es Alemania, que, oye, no ha sido la principal opositora a la invasión rusa, se ha puesto más bien de perfil, pero también afectará a otros países del este de Europa que tampoco se puede decir que sean especialmente opuestos al putinismo. Tampoco habría que olvidar aquí las dificultades que está viviendo Francia, muy afectada sobre todo por los precios del gas y por lo tanto por vía indirecta, y de la que hablaremos un poco más adelante. De las dificultades de Alemania dan cuenta los precios de los futuros de la electricidad, en concreto a un año. Nunca en la historia de Alemania se habían visto precios semejantes. De los 39 euros el megavatio hora que había en noviembre de 2020 a los 79 que había en agosto de 2021 y después el pico tremendo que alcanzó ese contrato de futuros en diciembre de 2021, sobrepasando los 300 euros para bajar a cerca de los 100. Pero luego ha tenido una progresión interminable desde febrero de 2022 hasta llegar al valor actual, 407 euros megavatio hora. Semejantes precios provocan la necesidad de que en Alemania se busque por todas partes una solución, y por eso en realidad están a la caza de fuentes alternativas energéticas desde marzo. No creáis que esperaron mucho, porque de los alemanes se puede decir lo mismo que de los rusos, que tienen un excelente capital humano y que no se iban a quedar de brazos cruzados esperando a que les dieran la torta en frío. Las tendencias que hemos observado son las de intentar instalar regasificadoras, prorrogar si se puede las nucleares y sobre todo volver al carbón y al petróleo. Esta última tendencia quizá es la más clara, quemar petróleo en lugar de gas para seguir generando electricidad. Y es lo que están tratando de hacer empresas que, por ejemplo, producen cristal o que necesitan un gran consumo de energía para producir productos químicos. Los gobiernos regionales como el de Berlín están corriendo para eliminar todo tipo de trabas administrativas y burocráticas, con el objetivo de permitir que las empresas hagan esa transición lo más rápidamente posible. Y eso es lo que se observa cómo se vende cada vez más petróleo en los mercados y que hay muchas empresas alemanas que ya habían abandonado esta fuente de energía hace mucho tiempo, pero que están volviendo a demandarla intensamente. Como os decía antes, las químicas, las de plástico, por ejemplo, que confiaban en el gas natural barato de Rusia. Porque la electricidad está alta en consonancia con los precios del gas, que también están en máximos históricos, a pesar de que su pico se alcanzó en el mes de febrero. Ahora mismo el megavatio hora de gas natural se vende a 206 euros, lo que equivale a un barril de petróleo de 350 dólares. Como el barril está en 100 dólares, creo que se explica bastante bien el esfuerzo de sustituir uno por otro que hace la industria alemana. De hecho, el consumo de energía en forma de gas por parte de esta industria se ha reducido mucho. Este julio había caído un 24% en tasa interanual, es decir, respecto del mismo mes del año anterior. Si continúa esta tendencia de reducción de la demanda, obviamente los precios del gas también se verían afectados, incluidos los precios del gas natural licuado, incluso aunque Vladimir Putin decidiera apretar más las tuercas a Alemania, cortando totalmente el suministro. Aunque, bueno, ya hemos visto que se ha reducido en un 80% a través del gasoducto Nord Stream 1. Obviamente, un efecto de toda esta crisis es el reacomodo del mercado del petróleo a nivel mundial, como ya os comentaba cuando todo esto comenzó. Las sanciones iban a obligar a Rusia a buscar nuevos mercados en los cuales vender y a Europa buscar nuevos mercados en los cuales comprar. Por lo tanto, todo esto, en cierto modo, ya ha ocurrido en gran medida, y como ni unos ni otros son imbéciles, lo han hecho con bastante eficiencia y, eso sí, a la máxima velocidad posible. Fijémonos en los movimientos rusos. Acordaos que os dije que durante el primer cuatrimestre de este año la producción de petróleo rusa se contrajo de forma muy importante, desde 11 millones de barriles diarios a aproximadamente 10. Esa restricción se debió a las dificultades para embarcarlo. Es decir, debido a las sanciones era difícil encontrar barcos, de manera que el precio del petróleo se vio también afectado y también la provisión de ese tipo de combustible en el mundo. Pero ese golpe inicial ya ha pasado
y los que tenían la responsabilidad de ver cómo sacar el petróleo ruso a los mercados buscaron todo tipo de formas, como también hemos comentado en el canal. Por ejemplo, petroleros que trasladan su carga de buque a buque en alta mar con los sistemas de localización por satélite apagados, o los envíos a China y a Rusia con enormes descuentos que llegaron a alcanzar los $35 por barril. Bueno, pues incluso esto de los descuentos se está acabando. Por ejemplo, el petróleo siberiano del lejano oeste ruso ya se vende al mismo precio que el crudo de Dubái, y otras denominaciones como su petróleo de los Urales sigue vendiéndose con un descuento. Pero ya no son los $35 por barril que se pagaban a principios de abril, sino que las ventas más recientes ya ha bajado ese margen a $25, incluso a $20 por barril. Luego no será raro que la tendencia continúe en las próximas semanas y se vea una convergencia del precio del petróleo ruso al precio del barril Brent. A todo esto, el cortocircuito del sistema eléctrico europeo, como se ve por el ejemplo de Francia, obliga a los países europeos a gastar más dinero. Por ejemplo, en tratar de aminorar el enorme impacto que va a tener el incremento de la factura eléctrica en los bolsillos de sus ciudadanos y votantes, con ayudas fiscales, especialmente el bolsillo de aquellas familias que dedican un mayor porcentaje de su renta a pagar la energía y que coinciden con las rentas más bajas de la sociedad. Y aquí aparece, obviamente, un potencial de inestabilidad política al que temen los gobiernos. Pero por otro lado también está el dinero que están teniendo que gastar esos mismos gobiernos para sostener a las empresas eléctricas con el objetivo de evitar que el suministro se interrumpa por completo. Dinero que tendrá que gastar también Rusia en sostener el monopolio gasístico de Gazprom cuando las reducciones de sus ventas de gas le vayan comiendo financieramente hablando. Recordemos que el gas que no vende a Alemania no lo puede vender a ningún otro país, porque no hay conexiones en formas de gasoducto, ni Rusia tiene la capacidad de regasificación necesaria. Alemania ya ha tenido que salir al paso para sostener a la empresa Uniper, y Francia ha hecho lo mismo con la empresa Electricité de France. El mayor problema en Francia es que solamente están operativos 26 de los 57 reactores nucleares por razones de decrepitud y obsolescencia de las centrales. Es un hecho que Francia está girándose hacia otras fuentes de energía, principalmente las plantas de ciclo combinado de gas, la energía eólica y la energía hidroeléctrica. Pero es que si os parecía caro el precio del megavatio hora a un año que se comercializa en Alemania, fijaos cuál es el precio del mismo megavatio hora en Francia, 506 €. Una barbaridad que va a afectar de manera tremenda a la economía francesa, sobre todo si viene un invierno frío y el pico de consumo de energía se dispara. En ese caso la factura eléctrica va a ser realmente tremenda. Por eso los franceses tienen que importar parte de la electricidad como nunca antes lo habían hecho. En los últimos 10 años Francia ha importado electricidad en una media de 30 días por año. Sin embargo, en el año 2022 ya ha importado electricidad durante 102 días y estamos en agosto. Sin embargo, el problema que a todos nos preocupa es qué va a pasar con Alemania, debido a que si su economía se ve quebrada por un precio demasiado grande de la energía o sencillamente por la escasez de combustible que impida que su industria funcione a los niveles en que lo ha hecho en los últimos tiempos, el resto de las economías europeas se verán afectadas en cierta medida. Es verdad que muchos países tendrán que recurrir a otros proveedores para conseguir los mismos tipos de productos que están comprando en Alemania, pero también es cierto que una reducción de la renta disponible de los alemanes va a perjudicar a otros países, por ejemplo, a los países del sur, que son un objetivo tradicional del turismo alemán. Por lo tanto, el impacto de una recesión económica en Alemania se dejaría sentir en otras economías. Aquí los alemanes, exactamente igual que hicieron los rusos, han puesto a funcionar su inteligencia para ver de qué manera pueden escapar a este terrible destino que ahora mismo les depara el corte completo de la provisión de energía por parte de Putin. Otro día os hablo un poco más en detalle de cómo se metieron ellos solitos en esta trampa energética con Rusia, que es un tema político muy interesante. Pero vamos con el problema alemán. La Universidad de Bonn ha publicado la continuación de una investigación que iniciaron en marzo acerca del posible corte en la energía por parte de Rusia. En esta edición el título anticipa las intenciones, así que trata de las alternativas que tiene Alemania para sortear el reto que ahora mismo le plantea la amenaza geopolítica rusa. ¿Qué solución es la que propone? Obviamente una reducción de la demanda, porque incrementar la producción no se va a poder. Y es esta reducción de la demanda lo importante, porque la previsión es que Rusia detenga completamente las importaciones de gas. En el estudio se plantea este mismo mes de agosto. Así que dentro de su análisis el nivel de almacenamiento de casi el 70% que se ha alcanzado en Alemania es especialmente importante como colchón para hacer frente a los imprevistos que se puedan encontrar los alemanes. En concreto, ve como muy importante mantener un nivel de almacenamiento de al menos el 20% a lo largo de todo el invierno.
porque el almacenamiento total, por ejemplo, el tener una capacidad del 100%, solo aportaría la posibilidad del consumo de gas durante 2 meses en el invierno. El año anterior, durante el periodo agosto-abril, el consumo de gas en Alemania fue de 829 teravatios hora, y el hueco que se produciría por el corte de Rusia, si es que se produce, sería equivalente aproximadamente a 210 teravatios hora, aproximadamente el 25% de la demanda que Alemania tuvo, como os digo, el año anterior. Esa es la reducción de la demanda que se tiene que conseguir para que el país continúe funcionando. Eso sí, con más frío. El trabajo plantea que hay 3 posibilidades: reducir el consumo de gas en la generación de electricidad, segundo, reducir el consumo de gas para calentar edificios y comercios, y en tercer lugar, reducir el consumo de gas y además sustituirlo por otras fuentes de energía en la industria. El 1 de octubre estarán conectadas a la red las plantas combinadas de carbono, y además se sabrá en qué condiciones se prolongará la operación de las centrales nucleares. Por esta vía calculan que se podría reducir el consumo de gas para generación de electricidad entre 6 y 7 teravatios hora al mes, pero quedaría realizar un ajuste de entre 16 y 17 teravatios hora al mes de media. Y teniendo en cuenta que habrá que hacer frente a picos que llegarán a los 30 teravatios hora en invierno, la cosa está difícil. Segundo, estamos con el ahorro. Aquí la reducción de la temperatura de las viviendas es un punto esencial, y se busca reducir un 16% el consumo de las familias, lo que supondría una reducción de 60 teravatios hora en total. Por lo tanto, una reducción de entre 6 y 7 teravatios por mes. Pero es muy necesario para ello la implicación de la ciudadanía. Y aquí también se habla mucho de cómo compensar a los clientes por el incremento de los precios que están favoreciendo a las empresas que proveen este tipo de servicios. Y sí, una de las ideas que están sobre la mesa, de forma yo diría más que generalizada, es la de establecer un impuesto a las empresas energéticas. En tercer lugar, tenemos la reducción del consumo de la industria, que es quizá el punto más delicado de todos para Alemania. La industria tiene que ahorrar cerca de 90 teravatios hora, lo cual quiere decir 10 teravatios hora por mes, una reducción del 25%, más o menos. Porque el problema es que toda reducción del consumo de la energía implica al mismo tiempo, en este caso, una reducción de la producción de los bienes de estas empresas. Aquí se habla de medidas que puede tomar también el gobierno en otras facetas para apoyar a las empresas. Por ejemplo, la de reducir los aranceles de materiales básicos para la producción de tal manera que se compense en cierta medida el incremento de los costes por la energía. Es más, los autores del trabajo piensan que la reducción podría no ser tan grande, porque no se tienen en cuenta las mejoras de eficiencia que tomarán las propias empresas para sobrevivir. En marzo, la reducción total de la demanda que se pensaba es que sería del 30% de la energía consumida. Ahora se piensa que se puede bajar al 20%, con lo cual la situación para las industrias sería mucho más favorable, aunque un trago. Un trago que no es imposible, pero un trago. Luego quedará el problema del siguiente invierno, el del año 2023, pero eso es un problema que Alemania se planteará teniendo todo un año para poderse adaptar completamente a esta reducción de las fuentes de energía rusas. Porque en realidad es ante lo que estamos, ante una gran reconfiguración del orden geopolítico mundial, donde Rusia ya ha tomado la decisión de qué tipo de mundo es en el que quiere vivir, y en el que Europa por lo menos sabe que el mundo en el que quiere vivir no tiene a Rusia como proveedor de energía. Por lo tanto, la situación de Alemania es difícil, pero los autores de este trabajo piensan que no es desesperada. Bueno, en cualquier caso me parece que es algo que vamos a poder ver, que vamos a poder comprobar y que empíricamente vamos a poder conocer. Cuando todo eso llegue ya hablaremos también de ello. Pero creía que era interesante que supierais estos elementos que ahora mismo se van poniendo sobre la mesa en la cuestión energética en Europa. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, os sugiero que os suscribáis al canal, que activéis las notificaciones y que le deis al botón de like. Y por supuesto, nos vemos muy pronto.